Gloria al Señor, paz de Cristo para todos. Señor los bendiga donde quiera que nos van a escuchar y donde quiera que nos van a ver también. Seguimos hacia adelante, seguimos siendo de bendición, seguimos ministrando. Y el tema de esta noche, escuchen bien, es la unción del Santo. Amén. La unción del Santo. Eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Y es bien importante entender todo esto porque es como nosotros vamos caminando con seguridad, vamos oyendo a Dios, vamos entendiendo, vamos caminando ahora sí que con mucha paz y con mucho gozo. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver hoy específicamente. Y cuando hablamos de la unción, todos sabemos que es el ungir. Entonces, vamos a ver ahorita algunos ejemplos en el Viejo Testamento, pero lo podíamos ver como el ungimiento de Dios en las personas. Es la gracia especial del Espíritu Santo que mueve el alma a la virtud y a la perfección. Eso es lo que hace una persona que recibe el Espíritu Santo. Pero vamos a ver que a través del Viejo Testamento y en el Nuevo, contaba mucho para Dios el que todo, pero absolutamente todo, fuera ungido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en primer lugar, porque Dios abría su boca y daba un mandamiento. Entonces había que seguir para poder tener un efecto en lo que se fuera a llevar a cabo de lo que Dios había pedido. ¿Sí? Vamos a ver estos ejemplos del Viejo Testamento y así nos vamos a mover hacia el Nuevo para poder entender cuál grande y cuál hermoso es Dios que muestra y nos enseña y nos pone estos ejemplos tan claros de ver para nosotros ver y entender el éxito, la verdad, la seguridad, el gozo que nadie puede dar si no es por estar ungidos por Dios, ¿sí? Como individuos. Abran sus Biblias y vamos a ver en Éxodo 28:41. Éxodo, y esto tiene que ver con las vestiduras, obviamente de los sacerdotes, ¿no? De los que iban a servir a Dios. Éxodo 28:41. Hay mucho que hablar de esto, como siempre, pero tenemos que hacer esto de la manera que Dios lo muestra para que todos puedan recibir y entender el mensaje de Dios. Amén. Dije Éxodo 28:41 y 42. Dice ahí, con relación a los ya mencionados sacerdotes, las vestiduras, pero Éxodo 28:41 dice, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano. Obviamente le está hablando a Moisés. Luego dice enseguida, y a sus hijos con él. Y aquí viene un ejemplo luego de lo que Moisés iba a hacer. Y los ungirás, le dice a él, y los consagrarás y santificarás, dice aquí, para que sean mis sacerdotes. Dice en el 42, dice, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, dice, ¿sí? Éxodo 28, 41 y 42, estamos leyendo, ¿sí? Entonces ahí vemos que Dios habla, Dios quiere, nosotros recibimos, hacemos y entendemos. Por eso nosotros podemos ver que desde el Viejo Testamento cuenta mucho, y yo diría que es el todo de un cristiano, someterse a Dios, esperar en Él y ser movido por el propio Dios. Por eso todo lo que vemos aquí, vemos que no solamente las personas eran ungidas, sino que también los altares, ¿sí? Los altares eran purificados por medio de esto también. Aquí mismo en Éxodo 29:35
Éxodo 29:35. Nada más ahí denle vuelta, por ahí está. Dice, en el 35 dice: así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Dice el 36: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás, oigan bien aquí, purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Vean eso. Entonces vemos todo esto. Dice el 37: por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Oigan bien cómo lo declara Dios. Dice: cualquier cosa, pongan atención aquí lo que dice, cualquier cosa que tocare el altar será santificado. Por eso es que todo esto, hoy en nuestros días vemos que mucha gente, y nada de malo en guardar respeto en el altar, ¿sí? Muchos tienen unas ideas muy fuertes acerca de los altares, y otros menos, y otros más, y otros nada. Pero entendamos lo que para Dios significa cuando Él da una orden y cualquiera la transgrede, no le importa, la viola, hace lo que sea, la traspasa, hace cualquier tipo de abominación para Dios. Entonces hay que entender que cuando Él hablaba en estos entonces, era algo sumamente importante, claro de entender y de temer, ¿sí? Porque no solamente los altares eran ya ungidos y eran santísimos aquí, eran también las cosas que estaban ahí. Dice ahí: cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Entonces vamos viendo que ahora sí que las cosas que Dios va diciendo y haciendo tienen un efecto en las personas, ¿sí? En cuanto a instrumentos y todo. Más adelante vamos a ver cómo en nosotros nos llena de esa perfección de Dios en nuestras vidas también. Porque esto no es, como les he dicho yo siempre, estas no son ideas o pensamientos que uno desea hacer con Dios. Esta es una realidad porque Dios ha venido a las personas. Es por eso que mucha gente nos aferramos a una gran verdad que muchos se ríen y muchos se carcajean y a muchos nos han maltratado y a muchos nos han matado por culpa de creer lo que creemos, ¿sí? Pero ellos, la diferencia de ellos es que no existe Dios en ellos y en nosotros sí está. Por eso es que nosotros no nos podemos mover ni negar para nada y ellos no saben ni de lo que hablamos. Esto es muy, muy claro y muy fuerte al mismo tiempo. Pero aquí en Éxodo 30 vamos a ver que solo Jehová no solo le dio a Moisés las formas de cómo preparar esos aceites finos para hacer el mismo Jehová se encarga más bien de darle los detalles de qué tipo de plantas iba a ocupar para hacer esos aceites que él llama de la santa unción. O sea, vamos a ver también esto, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con lo que vamos a ir hablando en Éxodo 30, 22. Miren, dice ahí en el encabezado de mi Biblia, dice: el aceite de la unción y el incienso. Vamos a leer ahí de qué se trataba esto también. Oigan bien, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias más bien finas, de mirra excelente, y aquí le dice los detalles, cuánto de cada cosa, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, dice de cálamo, dice aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario dice, y de aceite de olivas un hin o hin, como se diga eso, que viene siendo una porción como de 3.5 litros, que iba a revolver él y hacer ese tipo de aceite, que venía con una receta ni más ni menos que de Dios, ¿sí? Por eso es que todo esto que ya vivimos nosotros, tenemos nuestro aceitito, pues es más simbólico que nada, ¿no?
poner el aceite, ungir a las personas, pero aquí están los grandes detalles de aquel entonces cuando se ungían a las personas, con todo tipo de detalle de Dios y con todo tipo de mandamiento y medida, y todo tenía que ser así. Dice en el 25, y harás de ello el aceite de la santa unción. Oigan bien cómo dice ahí. Dice superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Oigan cómo lo llamó. Ese sí era un verdadero aceite de la unción santa, porque venía de Dios. ¿Sí? No porque haya estado en el campo y cualquiera puede hacer eso. Es como todas las cosas ahorita en nuestros días. Nosotros nos debemos a lo que Dios nos manda hacer y lo que Él nos da y lo que Él nos provee. Y si por allá está, no es lo mismo cuando Dios te lo da. ¿Sí? Es algo muy hermoso. Dice el 26, dice, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso. Dice el 28, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás, oigan bien, y serán cosas santísimas. Dice otra vez, todo lo que tocare en ellos será santificado. Entonces veamos todo el detalle que existía antes con esta famosa unción. Se ungían gente, se ungían altares, se ungía todo lo que el Señor decía. Y podemos seguir hablando así igual acerca de los reyes de Israel. Vean en Primera de Samuel. ¿Sí? Primera de Samuel 16:7. Ahí está adelantito. Primera de Samuel 16:7 dice, acuérdense que había sido mandado a buscar a uno de los hijos de este hombre, pero cuando le presentan todos los hijos, él pensaba y los veía muy altos, muy bien hechos a los hijos de él, pero lo que le dice aquí el Señor tiene que ver un poco con Saúl, porque Saúl dicen que era un hombre bien alto, el primer rey, pero dice aquí en el 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, dice, ni a lo grande de su estatura. Ahí está, porque dice, porque yo lo desecho, dice, porque a Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está dentro de sus ojos, delante de sus ojos, perdón. Dice, pero Jehová mira el corazón. Entonces veamos aquí que Jehová, el Señor, está bien enfocado en lo que Él tiene que hacer, y nosotros, pues aunque Él era profeta de Dios, Él veía el cuerpo de los hombres, a ver cuál estaba mejor y podía darla de rey, ¿no? Eran todos los hijos de Isaí. Aquí dice en el 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. O sea, le iban pasando uno por uno de los hijos de Isaí. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel. Dice enseguida, aleluya, gloria al Señor. Dijo, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, le dijo así el papá, ¿no? Dice que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio. Oigan eso. Entonces este también estaba, pues así como lo describe, rubio y hermoso, de ojos y de buen parecer. Y aquí no se habla de discriminar a nadie, simplemente eso lo hace Dios. Alguien dirá, no, pero ¿cómo sabemos? Bueno, eso es lo que él dice, que era hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Entonces ahí nadie puede decir que no, es el que Dios escogió.
Dice el 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Pero aquí viene lo más hermoso, diría yo también, porque aquí va a haber un cambio en David. Dice enseguida, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová, dice claramente, vino sobre David. Dice, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces vemos, y ya vamos viendo y dándonos una idea, lo que viene a significar la unción del Santo en las personas. Porque mucha gente pues ha leído esto, pero tienen que entender que eso es cuando Dios quiere. Desafortunadamente lo digo así para muchos que quieren y desean trabajar con Dios. Acuérdense que lo que primero les va a ver Dios es el corazón, no el trabajo, el sacrificio que están haciendo durante años, sino que Dios va a ver sus corazones. Y mientras no se entregue ese corazón con el propio Dios, no va a pasar nunca nada. Y nadie va a ser ungido y nadie va a ser lleno del Espíritu Santo. Por eso entendamos claramente cuando Él dice que no es del que quiere ni del que corre, sino es del que Dios tiene misericordia. ¿Sí? Porque nosotros podemos desear tantas cosas, pero Dios es el que tiene la última palabra. Entonces aquí vemos que David ni siquiera andaba ahí, no estaba entre todos los hermanos, fue llamado desde donde andaba, y cuando es ungido, el propio Dios llega a vivir con David en su espíritu. El Espíritu de Dios llegó a David. Entonces claramente dice, lo repito, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Por eso es que vemos todos estos salmos, todos estos cantos, todas esas oraciones, todas esas clamores que levantaba este hombre, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Ahora, todo eso tienen que ver ustedes y darse cuenta del efecto de ser ungido y de ser lleno del Espíritu. Así podemos hablar acerca de tantos que fueron ungidos, pero no todos con un final tan hermoso como el de David. Podemos ver a Salomón, a Asael, rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, Eliseo, hijo de Safal, muchos más, ¿no? Pero todo esto tiene que ver, oigan bien, con la venida del Espíritu Santo a los hombres. Por eso mucha gente, pues lo digo tristemente, ¿no? Siempre lo digo así triste, porque es triste que alguien esté en una llamada religión, pero Dios no existe en él, o en ella, o en la familia. O sea, ¿cuál es el futuro? ¿Qué les espera a ellos si viven algo y practican algo donde Dios no está, ni los dirige, ni está con ellos? Eso es muy triste, pero la gente se aferra mucho a lo que cree, no a Dios. Esa es la diferencia. Tenemos nosotros que buscar de Dios mientras puede ser hallado y no depender de nada, absolutamente de nada, lo que los demás hombres como nosotros, mortales y pecadores, nos quieran enseñar. Nosotros tenemos que buscar a Dios y entregarnos a Él y depender de Él en un 100% desde ahorita y hasta el final, porque Él es la victoria. Entonces, vamos a ver en Isaías 42:1, todo esto nos tiene que hacer meditar para poder nosotros cambiar nuestra forma de pensar en las famosas religiones, en las famosas iglesias, en los famosos ministerios, en todo lo que usted tenga una relación o se relacione con todo lo que se llame Dios. Piense en la unción del Santo, ¿sí? Piense y medita y clame a Dios, arrepiéntase y pídale que lo perdone y entréguele el corazón, porque si no hace nada de eso, nada va a pasar. Vayan conmigo hasta el libro de Isaías 42:1. Vamos aquí ya a ver que ya el que va a tomar posición de todo esto va a ser el mismo Dios cada vez más cerca con nosotros. Ya no va a ser ahora sí que en altares, ya no va a ser en utensilios, ya no va a ser nada de eso, ya no va a ser en ningún templo, ya no va a ser en nada, va a ser en nosotros.
Pero vamos a ver qué dice Isaías 42:1. Dice: aquí mi siervo, refiriéndose Dios el Padre a su Hijo Jesús. He aquí mi siervo, yo le sostendré, dice, oigan eso, mi escogido, ¿sí? En quien mi alma tiene contentamiento. Dice: he puesto sobre él mi espíritu, oigan eso, con E mayúscula. Él traerá justicia a las naciones. Entonces vemos que Él es el que gobierna, va a terminar con todo lo que el Padre le mandó a hacer, hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Él va a hacer toda la obra del Padre. Por eso aquí estamos leyendo que Jesucristo, con el poder, para que podamos entender, ¿no?, cómo se mueve Dios, porque Jesús se llamaba y se decía el Hijo del Hombre. Entonces ese Hijo de Hombre fue lleno del Espíritu, siendo el propio Dios en carne. ¿Cómo está eso, no? Pero es así como podemos nosotros entender cómo trabaja un padre con un hijo, ¿sí? Porque si no hay ejemplo de padre e hijo, ¿quién puede ser hijo si no entiende a un padre? Entonces vemos aquí al Padre Santo y al Hijo Santo, los dos en santidad, igual de hermosos y poderosos. Pero aquí vemos que dice Jehová sobre él: he aquí puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahora podemos ver en el Nuevo Testamento, vamos a movernos ya más para allá, más hacia el Nuevo, y en el libro de Lucas podemos nosotros ver la historia de Simeón, ¿sí? Aquí vamos a ver que Jesús es el ungido ya del Señor también, ¿sí? Busquen Lucas 2:25. Todo esto que vemos es para que nosotros nos quedemos, tengamos esa seguridad, esa certeza de que Jesucristo es nuestro único Salvador y es todo en nuestra vida. Está registrado por todos lados eso. Lucas 2:25, ¿sí? Vamos a ver todo esto. Dice, obviamente está en la presentación de Jesús en el templo, ¿no? Pero dice el 25 aquí, dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Vamos a ver quién era este hombre. Dice: este hombre, primeramente dice, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Ahora, un pueblo desesperado, un pueblo en necesidad, un pueblo extraviado, un pueblo perdido, un pueblo que no sabe nada, un pueblo terco y duro de cerviz, lo podríamos poner como un pueblo que espera una consolación en su vida, como pueblo. ¿Y quién era? Jesucristo. Por eso dice: Simeón esperaban la consolación de Israel. Y dice enseguida, todo eso de que haya sido hombre justo y piadoso era gracias a Dios. No porque él haya estudiado, ni haya sido muy puro ahí como hombre, no. Aquí dice y habla de que él era también el Espíritu en él. Y el Espíritu Santo, dice, ¿estaba quién? Sobre él, sobre Simeón. ¿Cómo está eso, no? Estamos viendo, y pongan atención, que Dios, su Hijo Jesucristo, el ungido de Dios, pero la gente ya camina en el Espíritu. Sí, ahí vemos la omnipresencia de Dios en individuos, en Jesús, en muchas formas. Por eso mucha gente no entiende cómo opera Dios. Por eso la gente, los que somos del Espíritu de Dios, podemos entender y recibir y estar tranquilos con lo que leemos. No hay duda. Dice el 26, que le había sido revelado, ahí está, vean la comunión que existe entre Simeón y Dios. Ni más ni menos, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese ¿a quién? Al ungido ya ¿de quién? Del Señor. Entonces vemos que Jesucristo ya no fue David, ya no fue ningún sacerdote de esos, sino que ya fue el propio Jesucristo. Y lo podemos ver aquí claramente como ¿quién?
como el ungido del Señor. Dice enseguida, movido por el Espíritu, otra vez Simeón, movido por el Espíritu vino al templo. Dice, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, oigan lo que hizo Simeón. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. O sea que declaró todo lo que le afirmó, le reveló Dios y se lo cumplió. En el Espíritu, por supuesto. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Oigan eso, qué tremendo. Dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, dice, luz para revelación a los gentiles, ahí es donde estamos nosotros, y gloria de tu pueblo, Israel. Ahí está el otro pueblo, las otras ovejas también, ¿sí? Ahí estamos los dos. Y lo está mencionando a Simeón. Por eso entendamos cómo cuando el Espíritu dirige a alguien, lo dirige con aquella claridad, con aquella seguridad. No está teniendo miedo, no está teniendo dudas, no está pensando si va a abrir la boca o no. No tiene, dice, ¿qué iré a decir? Y me da vergüenza meterme ahí. No, todo lo que iba haciendo Simeón era por poder del Espíritu Santo que estaba con él. Entonces vemos aquí nosotros cuál importante es la unción del Santo. Oigan esto, todo esto es muy hermoso. Por eso él asegura, habla con Dios, le da las gracias, hasta le dice que lo despida a su siervo en paz porque ha visto al Salvador que es Jesucristo. Wow, esto está tremendo. Aquí podemos también ver, esto que vamos a ver, cómo Dios se manifiesta al mismo tiempo, así como lo vimos aquí. Y Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Miren, por eso hay tanta gente allá afuera que llevan años, llevan meses y no, muchos de ellos se salen, muchos de ellos caminan hacia otro camino, muchos de ellos paran, entonces es ¿por qué? Porque no hay guía de Dios en ellos. Cuando Dios no está en las personas, la vida cristiana no tiene ningún sentido. La vida cristiana es forzada. La vida cristiana es hacerla hipócritamente como cualquier religión cuando Cristo no está en tu corazón. Pero cuando Él está en ti, tú no tienes ningún dolor, tú no tienes nadie te lleva a hacer nada que tú no quieras. Para ti es un gozo trabajar con Dios, para ti es una alegría estar con Él, para ti es una verdad que vives diario, estando diario con Dios y Dios contigo. Por eso mucha gente le duele, dice yo no voy al culto, no, yo voy para la otra semana, no, esta vez no voy. Entonces la gente tiene un montón de excusas. ¿Por qué es así? ¿Será porque no les gusta Dios? Es porque no lo tienen morando en ellos. Cuando se está Dios en ti, tú puedes ver la seguridad de un Dios que te ama, de un Dios que te guarda, de un Dios que te bendice, de un Dios que te da todo lo que tú tienes. ¿Cómo vas a ser tan malagradecido de ni siquiera venir a darle gracias de lo que hace en ti? Es porque algo está pasando y nadie está recibiendo lo que debe de recibir, por eso actúa como actúa. Esa sería la forma más bien. Pero vamos a ver en el libro de Juan 1:29. Vean lo que vamos a leer aquí. Cómo el propio Juan, el Bautista, empieza a hablar acerca de Jesús y de qué manera lo empieza a mencionar y cuáles son los detalles que él dice. El Evangelio de Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, ¿cierto? Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Dice aquí: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y aquí reconoce él que en que él haya nacido primero, Jesucristo siempre ha sido, ¿sí? Siempre fue y lo va a ser. Él es el primogénito de toda creación. Antes de que hubiera mundo, mar, cielo, tierra, estrellas, lo que se le venga a usted a la cabeza, ya era Jesucristo. Porque Él es el primogénito de toda creación. Nadie me venga con que la Navidad, con que aquí, con que en esto. Él es el primogénito de todo lo que tengas en mente como cosa que tú puedas ver, imaginarte. Él ya era antes de eso.
dinosaurios, todo tipo de hombre de las cavernas, todo eso que se inventan y dicen que existen o no existen, o no están o sí son, Jesucristo, el primogénito de toda creación. Por eso Juan dice eso. Dice en el 31, y yo no le conocía, oigan eso. Dice, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea, él reconoció que él no lo conocía, pero él también va a reconocer quién le enseña que Jesús es quien es. ¿Sí? Para que ustedes vean cómo la unción de Dios en los hombres los transforma y los cambia y los hace decir verdad siempre. Dice el 32, también dio Juan testimonio. Aquí esto es a lo que se refiere un testimonio. El testimonio es saber algo que tú presenciaste y alguien te lo dijo y tú estabas ahí. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. ¿Se fijan? Él dijo, vi al Espíritu que descendía como paloma. Él no dijo, vi a un Espíritu que parecía una paloma. Entonces él vio algo que bajó del cielo hacia abajo y permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Dice otra vez, y no le conocía. Oigan eso. Y mucha gente se ríe y dice, pero ¿por qué Juan no se acordaba, no sabía si le... Bueno, es que se trata del Espíritu, no se trata de tanta cosa, se trata de lo que Dios te dice y te enseña. Por eso cada rato dice, y no le conocía, yo no sabía, yo no le conocía, yo no sabía. Pero dice aquí en el 33, pero el que me envió a bautizar con agua, y ese es Dios, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, el de él, con E mayúscula, y que permanece sobre él, este es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. En otras palabras, él es el que nos da de su Espíritu Santo, Jesucristo, porque aquí mismo lo acaba de decir él. Por eso todos aquellos que no tienen a un Cristo con tanto poder en sus iglesias, en sus congregaciones, en sus vidas, están sin nadie. ¿Sí? Están sin nadie, porque no se trata aquí de estudiar, de tratar de memorizar la Biblia en tu cabeza. Se trata de que tú y en ti y en tu corazón se ha derramado el Espíritu de Dios. Una vez que viene el Espíritu de Dios a ti, tú no te tienes que preocupar más que de temerle a Dios. Cuando tú le temes a Dios, acuérdate lo que significa tenerle miedo a Dios. Es apartarse del mal. Hay muchas cosas, apartarse del mal. El principio de la sabiduría. Todo eso tiene que ver con el temor a Dios. Entonces, una vez que le tienes temor a Dios, tú ya estás entrando a otra dimensión con Él. Y Él te empieza a mostrar, a hablar, a enseñar, a decirte tantas cosas, a usarte. Dios no te va a usar si tú no puedes recibirlo a Él ni está en ti. En el día que tú lo recibes y tienen esa comunión, vas a ver, como Él dice siempre, los cielos abiertos. Y te va a empezar a revelar, te va a empezar a enseñar. Vas a ser tú como un maestro para los demás. ¿Por qué? Por aquel que está en ti. Y vas a empezar a hacer a luz para todos, donde quiera que tú te paras. Y la gente te va a preguntar y te va a decir, y tú vas a hablar porque Dios te va a poner palabras. Obviamente vas a estudiar, vas a escudriñar, vas a leer la Biblia, pero no te tienes que preocupar de memorizarte todo el libro, como muchos quieren. Hay unos que se saben todo, absolutamente todo, pero eso no les sirve de nada si no tienen al Espíritu, si no tienen la unción del Santo. ¿Sí? Por eso es que ahí podemos ver que no todos tienen la mente de Cristo. No pueden ellos opinar ni salir en las mismas cosas porque no tienen la mente de Cristo. Wow. Entonces aquí ya vemos el poder que existe en Dios. Juan el Bautista dijo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién? Jesús. Jesús y solo Jesús. Ahora vamos a ver en el libro de Lucas. Vamos a ver que Dios muestra a través de Jesús que delante de las Escrituras y delante de los hombres se cumplen. Las Escrituras se van a cumplir delante de los hombres. Todo lo que esté escrito, acordémonos que se va a cumplir. Y lo vamos a ver aquí
que el mismo Jesús está cumpliendo lo que está escrito. Por eso mucha gente dice, no, tú no leas este libro no sirve para esto, te dicen, con este libro tú no puedes predicar, con este otro libro tú no puedes decir esto. Entonces ahí está el diablo, el Señor lo reprenda, haciendo una selección de libros bíblicos y diciéndole a los hombres, usted no puede enseñar de ese libro porque eso no sirve para enseñar. Ahí tú no puedes hablar de esto porque eso se refiere a no sé quién, se refiere a otro grupo, se refiere a los judíos, se refiere a los hebreos, se refiere a... Entonces eso es lo que el enemigo quiere para que la gente se salga de la verdad y camine por un camino disque más fácil, pero nunca van a llegar con Dios. Pero quiero que veamos este ejemplo para que ustedes vean que todo lo que está escrito, como en verdad dice, es para nuestro ejemplo, ¿sí? Toda la escritura es para nuestro ejemplo. Lucas 4:14 dice, vean este cumplimiento tan poderoso y hermoso que le pasó a Jesús y se cumplió delante de estas personas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Oigan eso. Jesús volvió ¿en qué? En el Espíritu, en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Oigan eso. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Oigan aquí que yo voy a empezar a leer lo que está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dice Jesucristo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, dice, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí se cierra, dice el 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense cómo se sintieron. Imagínense que él nomás entraba y enseñaba, y en el momento que le dan las escrituras, empieza a decir la parte, toda la verdad, todo el evangelio, de principio casi a final. ¿Y esto para quién? Para nosotros, para las personas que estábamos oprimidos, que necesitábamos buenas nuevas, que éramos pobres, y que estábamos cautivos, y que estábamos oprimidos, tantas cosas. Eso era para nosotros. Obviamente era para Israel primero, pero ellos lo rechazan y eso viene a ser para nosotros ya. Gloria al Señor por eso. Entonces vemos aquí, y esto que quede bien en claro, porque mucha gente, en muchos de los que se llaman ser maestros, doctores, pastores, evangelistas o lo que ellos quieran ponerse, muchos de ellos cuando se estudia esto en las escuelas, les dicen qué significa cada libro, que esto es para esto, que olvídate del Espíritu, te vamos a enseñar lo que es toda la Biblia. Y así es como lo sacan a predicar allá afuera y a hacer obras y a poner iglesias, y ahí están. Entonces, pero aquí vemos lo que está diciendo Jesús, que Él en primer lugar, en el poder del Espíritu, se mueve, en el poder de Dios, y empieza a decir y a leer todo lo que es el bendito evangelio. Por eso empieza con el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? No dijo, bueno, me siento como que los amo y los quiero y les voy a decir unas palabras muy hermosas ahorita aquí. No, Él confirmó lo que el Padre había puesto ya, y Él lo cumplió, Jesucristo. Por eso entendamos, todo esto está aquí. Todo lo va a cumplir Dios por medio de lo que Él mismo promete. Él no va a salir con algo que no. Y si sale, pues amén a eso. Pero acuérdense de la Escritura siempre, que para eso es. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 1:20. Por eso tengamos mucho cuidado con dejarnos llevar por cosas que no edifican para nada. Porque aquí el que nos está edificando, el que nos está purificando es Dios en el Espíritu,
por medio de la palabra, por medio de lo que enseña, por medio de lo que revela, por medio de lo que está escrito, que ha sido, está y va a permanecer hasta siempre. Amén a eso. Segunda de Corintios 1:20. Vamos a ver qué dice ahí. Gloria al Señor Jesucristo. Fíjense lo que les venía diciendo. Dice aquí Pablo, segunda de Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios, y vaya que de eso vivimos, ¿sí? De las promesas de Dios. Hay una respuesta, pero dividida en dos cosas. Porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén, que significa casi lo mismo. El amén es decir que se haga la voluntad y aceptar lo que Dios dice. Por eso cuando se dice algo y se habla en el Espíritu, los hermanos contestan amén, como decir sí, así es, en efecto, claro que así es, por supuesto. Entonces, porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén. Por eso él mismo decía, bienaventurado a quien yo no le sirva de tropiezo, decía Jesús. Porque hay mucha gente que no entiende ni quiere saber tanto de Jesús porque no le gusta. Le encuentran un poco muy difícil saber que Jesús dice esto o que Jesús haga lo otro. Pero entendamos y pongamos atención que él habla en un futuro, Cuando habla de futuros, habla de promesas, habla de cumplirlas. Y aquel que dice no, y que no, así no sea, pues tiene un problema ya con Dios. Por eso nosotros es un qué, es el sí y es el amén. Luego dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, dice Pablo. Los que trabajan en él, me imagino, ¿no? Los ministros. Dice el 21, y él, quien nos confirma, dice, con vosotros en Cristo, dice, y él que nos ungió más bien, es Dios. Por eso aquí vemos lo mismo, lo dijo Juan el Bautista, que Jesucristo era aquel que bautizaba, ¿no? Con el Espíritu Santo. Y aquí Pablo nos menciona primero a Cristo y luego dice, y el que nos ungió es Dios. Entonces Jesús es Dios. ¿Vean cómo está todo esto? Por eso dice el 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿En dónde están las arras del Espíritu? En nuestros corazones. Por eso de la abundancia del corazón habla la persona. ¿Qué tienen en el corazón? Sí, por eso lo que ve lo que ve Dios, pues es lo mismo, ¿no? Lo veíamos en el Viejo Testamento, cuando le dijo al profeta Samuel, yo veo el corazón, porque ahí es donde va a caer, ¿qué? El espíritu de él. Hay gente que nunca, absolutamente nunca quieren entender, nunca quieren cambiar. Inclusive Dios les da la oportunidad de presenciar cosas, de presenciar bendiciones, de presenciar milagros, de presenciar cómo Él saca a unas personas, incluyéndose algunos de ellos también como personas, y aún así no quieren nada de Dios. Entonces, mejor que nadie que nos conoce es aquel que nos hizo. Entonces Él es el que sabe si nosotros en realidad le hemos dado el corazón o no. ¿Sí? Eso lo digo por todos y por mí también. Entonces aquí dice la Escritura, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Por eso les digo que Él va a cumplir todo, porque Él nos lo va a decir y nos lo va a enseñar, y nos lo está dando y lo estamos viendo. No hay promesa que no veamos. Si hay una promesa y se cumple, la tenemos que ver. Sí, porque así es Dios. Vamos a ver, y ya casi vamos a ir cerrando, Primera de Juan 2:7. Vamos a ver esta tremenda advertencia. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver con todos aquellos que desafortunadamente están agarrando por otros caminos, están creyendo falsas doctrinas, están ahora sí que doctrinas de demonios, ¿no? Vamos a ver Primera de Juan 2:7.
Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Vamos a ver de qué manera se va a expresar Juan aquí, para nosotros poder entender bien esto, porque el significado, o más bien la intención de Dios, como lo leímos, cuando Él nos sella, es que permanezcamos con Él, ¿sí? Es que seamos de su propiedad, que tengamos la marca del Señor Jesucristo en el corazón, lo cual es el Espíritu Santo. Vamos a leer 1 de Juan 2:7. Vamos a leerle ahí. Dice: hermanos, dice Juan, no os escribo un mandamiento nuevo. Oigan cómo todo esto permanece en lo mismo de siempre. Así haya sido hace más de 2000 años, estamos en otro tiempo, estamos en otra edad, estamos después de miles de años. Y aquí menciona que no escribe ningún mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Oigan eso. Dice que habéis tenido desde el principio. Quiere decir que es el mismo Dios, pues. La misma intención, el mismo corazón, el mismo todo. Dice: este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Por eso la palabra es lo que Dios siempre mandaba y siempre decía, y es lo que permanece. ¿Sí? Dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Ahora aquí vamos nosotros a ver que nosotros vamos avanzando en un mundo en decadencia y otros se están quedando, se están manifestando y están perdiendo. Pongan atención. Dice el 8: sin embargo, escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. O sea, es algo que está pasando ya entre tú y Dios, pues, para que entiendas, que es un efecto que tú vas hacia adelante y muchos se están quedando atrás. Dice: porque las tinieblas van pasando, o sea, todo lo que es terrible, todo lo desastroso, todo la decadencia, todo lo malo, y la luz verdadera ya alumbra. O sea, ¿dónde están las personas? ¿En qué lado están? La luz ya está alumbrando, Dios está en efecto, está bendiciendo y la gente está siendo bendecida, mientras otros se están perdiendo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Dice: el que dice que está en la luz, por eso se refiere ya aquí a la gente, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea que no trate de engañar a Dios, eso lo digo yo. Porque Dios ya sabe que no ha pasado nada en él. Está aborreciendo a su hermano, tiene un carácter todavía muy tremendo, no ha cambiado nada. Obviamente, ¿por qué? Porque Dios no está en él. Porque esta persona está en tinieblas. Claramente lo está diciendo, el que dice que está en la luz. Es alguien que dice: yo voy a la iglesia, pues. Tengo años ahí, yo toco el piano, yo toco la batería, me encanta, danzo, brinco, canto, hago de todo, pero Dios está viendo que estás, ¿qué? Estás todavía en tinieblas. Aunque tú digas que eres algo, Dios te está viendo que no. ¿Por qué? Porque te está viendo el corazón. Amén. El que ama a su hermano permanece en la luz. Dice: y en él no hay tropiezo. Todo eso Dios lo está viendo. Si no tienes tú que probar nada, solamente actúa. Tu nueva naturaleza o tu vieja naturaleza va a salir ahí. Ese es tu fruto, el fruto de Dios, del Espíritu, o tu carne de siempre, la mala, la que hace caer y perder. Por eso aquí está todo. Dice otra vez: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por eso conoce y entiende, sabe dónde está todo, pero no sabe nada al mismo tiempo, aunque se oiga como algo contradictorio. Los religiosos conocen las escrituras, pero no entienden nada. ¿Sí? Las pueden citar, las pueden leer, y al leerlas, si oyera que saben algo, pero no saben nada, basado en lo que leemos aquí. Y luego dice aquí: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Sí? Dice, aleluya: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y luego dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, otra vez dice, porque sois fuertes
y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Todo esto lo asegura con aquellos que están en la verdad. No está dando él falsas declaraciones a personas que nomás las ve sentadas. Si tú eres un hijo en verdad y eres esto, pues tú estás aquí. Si tú eres un padre y eres esto, pues en realidad tú estás aquí. Pero si no lo eres, no te apuntes, porque no perteneces aquí. Él te está viendo, me está viendo a mí. Por eso aquí dice, primero leímos, habéis vencido al maligno, ¿cierto? ¿Por qué? Por la palabra que permanece, que esa es la que te da y te enseña el Espíritu, para empezar. Sabes de lo que estamos hablando aquí. Dice el 15, no améis al mundo, ahí está, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Eso está muy tremendo. Dice, aleluya, sigue hablando, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿sí? Oigan eso, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces vemos la inclinación de muchas personas de querer hacer y celebrar como ellos como cristianos, pero bien enfocados siempre en el mundo. Vemos aquí que todos esos deseos de ellos no vienen de Dios, sino vienen del mismo mundo. ¿Sí? Nada de malo en tomar vacaciones, en descansar, en hacer lo que más te gusta, pero siempre de la mano de Dios. Pero esos que están en los deseos de la carne, los deseos de la carne te pueden llevar a que pierdas el trabajo y te la pases en Las Vegas jugando, perdiendo, apostando, perdiendo todo, o sea, algo muy terrible. Entonces aquí vemos todo esto, ¿no? Dice enseguida, dice en el 17, dice, el mundo pasa y sus deseos, por el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso está exhortando de esta manera, por lo que vamos a leer ahorita. Sí, porque donde viene esto que vamos a leer ahorita, no es ni más ni menos que del mismo enemigo, del mismo anticristo. Dice el 18, vamos a seguir leyendo aquí. Dice el 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Ahora, un anticristo no es aquel que está tratando de poner, como lo decían hace tiempo, que la vacuna, que ahí va que ahí va el no sé qué, el microchip. No, un anticristo está en una iglesia. Un anticristo está hablando de Dios, pero de una manera que nadie entiende, nadie sabe, todos se van a perder. Es el trabajo del anticristo o del falso profeta. ¿Sí? Todo lo que está en contra de lo que es Cristo. Dice, aquí claramente lo va a afirmar a Juan, dice que salieron de nosotros, o sea, eran personas que parecían de la verdad, ¿no? Hablaban de Dios hasta cierto punto. Dice, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ahí se manifiesta la manada pequeña de la que habla Jesús, que es un grupo muy pequeño. Hubieran permanecido con nosotros. Dice, pero salieron para que se manifieste que no todos son, ¿qué? De nosotros. Entonces aquí vemos lo que está escrito, no lo que yo digo. Porque mucha gente me va a ver hablar y va a decir, pero usted es que piensa que es el único que conoce a Dios. Bueno, yo estoy enseñando de acuerdo a lo que está en la Escritura. Hay mucha gente que dice que es y sí es, y hay muchos que dicen que sí son, pero no son. Por lo que dice aquí, obviamente. Dice el 20, pero vosotros tenéis que la unción del Santo. ¿Sí? Aquí está declarado que la iglesia de verdad de Jesús con la unción del Santo. No solamente de eso, yo siempre les he dicho que tienen que saber, tienen que conocer, tienen que sentir, tienen que ver la bendición de Dios en sus vidas. Por eso dice, y conoceréis todas las cosas. Entonces aquel que tiene la unción está bendecido y ve la mano de Dios en su vida. Amén a eso. Todo está en orden. Ahora, para poder ver nosotros algo aquí, vamos a hacer una salida rápida a lo que Jesucristo hablaba con el mismo Juan, pero esta vez y es bien claro de entender esto que vamos a ver aquí. Pónganle una marca, ahorita regresamos aquí y ya casi vamos a cerrar. Nada más que quiero enseñarles lo que dice Juan 10:1 con relación a conocer y a saber las cosas de las que él dice, porque esto es una realidad, nunca me voy a cansar de decirlo.
Es una realidad, es una verdad. Saber caminar en bendición, en santidad, conocer a Dios, los misterios revelados. Todo eso porque Dios lo va a hacer en ti a través de su Santo Espíritu. ¿Sí? Dije Juan 10:1. Vean y entiendan bien este ejemplo. Que este ejemplo yo pienso que es el más fácil de entender de qué manera nosotros permanecemos en Jesucristo y de qué manera estamos en la verdad hasta el final. Vean lo que va a decir Jesús aquí. Amén. Dije Juan 10:1. Dice, de cierto os digo, estas son palabras del Señor Jesucristo, el que no entrara o el que no entra por la puerta en el redil es un corral, ¿sí? El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, o sea, es alguien que no quiere obedecer, ¿no? Alguien que el hombre, el pastor le abre la puerta para que la oveja entre, la oveja quiere meterse por allá por otro lado, por una puerta quebrada, quiere subir hacia arriba y meterse. Entonces alguien que está de rebelde. Dice aquí, sino que sube por otra parte, dice, ese es ladrón y salteador. ¿Qué tiene que ver la declaración de alguien que es ladrón y salteador? ¿Saben qué es lo que tiene que ver? Alguien que se dedica a robar, alguien que se dedica a engañar y a sacar el máximo de las personas. Eso se llama una persona que está asalariada. Eso se llama una persona que enseña algo que no le importa, que no sabe, y él lo que quiere es dinero. Y el salteador es aquel que asalta y roba a las personas en el camino. ¿En cuál camino? Cuando piensan que van hacia Dios. Cuando piensan que van a encontrárselo al final de su muerte, que dicen, yo ya voy en ese camino de santidad, ya voy, bueno, ahí te están robando y no te das cuenta. Por eso es un ¿qué? Es un salteador. Wow. Pero ahí no para. Dice el 2, mas el que entrare por la puerta, dice, mas el que entra por la puerta, tiene una coma, dice, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Aquí viene, oigan bien, y las ovejas, ¿oyen qué? Su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Esa es una interpretación simbólica de Dios con las personas. Aquellos que escuchan la voz de Dios a través, se lo repito, del Espíritu Santo, de la unción del Santo en sus vidas. Oigan qué claro está esto. Todo lo que está pasando. Oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, se va delante de ellas. O sea que no las lleva a golpes y ellas enfrente y él golpeándolas y las ovejas caminando. Lo que pasa que como oyen ya la voz, él se va adelante y las ovejas lo seguimos. Ya no hay nada que nos pare, vamos oyendo la voz y nomás a él creemos y en él estamos. Amén a eso. ¿Entienden cómo está esto? Y cuando ha sacado fuera, lo voy a repetir, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen ¿qué? Su voz. Por eso dice, tomar tu cruz y venir ¿qué? En pos de mí, atrás de mí. Aquí está el ejemplo. Wow. Eso está muy hermoso. Dicen el 5, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Cuál es el extraño? Lo acabamos de leer, el ladrón y el salteador. Aquel que está engañando con palabras suaves, con palabras muy sensuales, tratando de engañar y los engaña y él los lleva a muchos. Bueno, pero ellos no son de él. ¿O qué es lo que pasa? Aquí estamos viendo. Aquí ven estos ejemplos. Por eso, hasta estos puntos, no mucha gente entiende esto. Porque dice el 6, dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y para mucha gente todavía leen eso y dicen, no, pues no sé, yo estoy bien a gusto donde estoy. Es lo primero que dicen. Bueno, pero hay que pensar, hay que entender, hay que buscar de Dios con verdad. Vamos a regresar aquí y ya casi vamos a ir cerrando. Vengan a primera de Juan, donde nos quedamos, 2:20. Por eso la seguridad del cristiano verdadero está aquí. Pero vosotros tenéis que la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dice. Luego afirma otra vez, no os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conoces, dice. Y porque ninguna mentira, escuchen bien esto, procede de la verdad.
Entonces, acuérdense con las palabras que estamos recibiendo, más vale que sean las palabras y la voz de Dios en nuestra vida. Porque no existe lugar para la mentira cuando se está predicando de Jesús. ¿Sí? Amén. Aleluya. Y aquí dice, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, es la unión. Dice, lo que habéis oído desde el principio, oigan otra vez, es, permanezca en vosotros. ¿Sí? Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, aquí está la promesa, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Y cuánta gente no hay que cambia de pensar? ¿Cuánta gente dice, no, yo antes así creía, y ya sea bueno o sea malo, pero ellos lo dicen, antes así creía, ahora creo así, antes yo me bautizaba así, ahora me bautizo así, antes yo hacía, y ahí están cambiando ellos? ¿En qué problema y en qué error se encuentran ya? Cuando aquí dice, si permaneces desde el principio, aquí está la bendición. Oigan, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y luego aquí están lo que venimos hablando tanto. Esta es la promesa, oigan eso, que Él nos hizo, la vida eterna. Dice, os escribo esto sobre los que engañan, dice Juan. Por eso era necesario que se los leyera. Porque hay gente que ellos afirman que están en la verdad y no lo están. ¿Sí? Vuelvo y repito otra vez aquí, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Oigan esto. Dice, así como la unción misma enseña todas las cosas, dice, es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en Él. ¿Sí? Oigan ya cómo se refiere a Él, a Dios, al Señor, a Jesucristo. Dice, ahora hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste, aquí es donde vamos a ver de qué estamos hechos, como dicen. Porque se va a manifestar y quién va a correr a esconderse avergonzado y quién lo va a recibir. Bueno, aquí dice, y ahora hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Por supuesto que vamos a tener confianza porque al que oímos es a Él. Él es el que ha venido a nuestras vidas, Él es el que derramó el Espíritu en nuestro corazón. Con seguridad tenemos esa confianza. Por eso dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dice, si sabéis que Él es justo, saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Y cuánta gente le encanta mentir? ¿Cuánta gente le encanta engañar? ¿Cuánta gente le encanta hacer todo lo contrario y no ser justos? Aquí dice, aquí están los detalles de los verdaderos cristianos. Entonces, voy a leer y con este cerramos. Busquen Juan 16:13. Qué gran gozo, qué gran privilegio predicar y hablar de nuestro Dios tan poderoso y tan claro que es para hablar. Busquen Juan 16:13 y con este vamos a cerrar ya. Gloria al Señor Jesús. Juan 16:13. Amén. Sí, es que es bien importante que reconocer todo esto para poder siempre recibir más paz en nuestros corazones. Aleluya. Juan, déjame ver. Juan 16:13. Gloria al Señor Jesús. Él es bueno, para siempre su misericordia. Dice Juan 16:13. Aquí viene y con esto cerramos ya, amén. Dice, pero cuando venga el Espíritu, dice claramente con E mayúscula, ¿el Espíritu de qué? De verdad. No que venga un Espíritu por verdad, no. El Espíritu que va a dar verdad a tu vida en todo lo que es relacionado a todo, desde el mundo hasta las cosas de Dios. Dice aquí, Él os guiará toda la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, dice Jesús, sino que hablará claramente todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces aquí vemos ya claramente que se necesita
para ser guiados? ¿Qué se necesita para estar en paz? ¿Qué se necesita para vivir en victoria? ¿Qué se necesita para poder asimilar y pasar cualquier prueba en nuestra vida? Dios en nuestro corazón. Eso, ese sello, esa unción del Santo en nuestras vidas, aquí lo está diciendo Jesús, lo repito, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Inclusive el Espíritu se somete, aunque el Espíritu, Dios es Espíritu, aquí lo pone como que este Espíritu va a oír la voz del propio Dios, ¿sí? Por eso dice que no hablará todo lo que dice, sino que hablará, no hablará más bien por su propia cuenta, dice él, sino que hablará todo lo que oyere. Quiere decir que el Padre, los que estamos en el Espíritu, oímos al Padre, la voz del Padre, ¿sí? O sea, lo podemos ver por muchas maneras. Entonces con esto cerramos ya y vamos nosotros a orar por todos aquellos que están sin Cristo en su corazón, que están sin Espíritu Santo. Pedimos y oramos al Padre, decimos: Padre, permite que ellos se arrepientan, Señor, que ellos te reciban como tu Señor y Salvador. Permite que ellos vengan a un arrepentimiento genuino. Dales una oportunidad más, Señor, de que ellos sean unas personas nuevas en Cristo Jesús, que ellos sean llenos del Espíritu, que se derrame en sus corazones, Señor. Esa es la oración que pedimos por todos aquellos que están sin Cristo, que las religiones no sirve nada de eso. Lo que importa es la unción del Santo en su corazón. Padre, los bendecimos y oramos en el nombre de Jesús, y que se haga tu voluntad en ellos y en nosotros también. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.